Buenas noches, esta es la clase número 5 de zootecnia. ¿Sí? Vamos a ver lo que es la interpretación de síntomas de celo natural e inducido en las vacas. ¿Sí? Pues la anterior clase les hablábamos que los animales empiezan a, a montar a otras vacas, ¿sí? A sus compañeras. Entonces es una característica natural. Y esto puede empezar desde la pubertad, ¿sí? En lo que es las vaconas, cuando ya empiezan a tener deseo sexual. Entonces decíamos que el celo se repite cada 21 días si no hay monta de algún toro o no hay inseminación artificial, en un rango de 18 a 24 días en algunos animales, ¿sí? Entonces, desde que inicia el celo puede pasar entre 6 horas hasta, ha habido casos registrados, hasta 30 horas. Pero en lo que es el trópico, siempre la consideración es nada más entre 6 a 18 horas, no más. ¿Sí? Porque si trabajamos más de eso, el celo se nos pasa y el óvulo sobre todo no se fertiliza. Acuérdense que les hablaba de la hormona que provocaba la actitud y el comportamiento de la vaca. ¿Cuál era la hormona que provocaba esta actitud? A ver, Gary, ¿te acuerdas? Estrógeno. Bueno, estrógenos. Ya te ganaron, Gary. Listo. En las vacas se presenta el celo en 4 fases. Sí, la primera fase se conoce como proestro, que tiene una duración de 3 a 4 días. Eso es antes de que inicie el celo. ¿Sí? Y coincide con lo que es la regresión o la destrucción del cuerpo lúteo. ¿Se acuerdan lo que hablábamos cuando teníamos la presentación del ciclo? Entonces decíamos que el cuerpo lúteo se destruye por medio de ¿qué hormona? ¿Quién me dice? Prostaglandina. Prostaglandina, ¿no? Es. La prostaglandina, ¿sí? Anotarán bien, muy bien. Entonces la prostaglandina destruye el cuerpo lúteo, ¿sí? Y empieza ya a prepararse un nuevo folículo para lo que es la presentación de un nuevo celo, ¿sí? Por ende también hay síntomas externos como lo que es el enrojecimiento de la vulva, la edematización, o sea, el crecimiento, ¿sí? El agrandamiento. Están más cariñosas con sus compañeras, ¿sí? Con sus hijos, en ese caso si andan con sus hijos. La fase 2 ya es propiamente el estro, celo o calor, que le decíamos, ¿no? Tiene 3 nombres, en donde va a abundar ya lo que es la actitud, sobre todo de querer montar o dejarse montar, ¿sí? Y también va a haber una secreción de moco, que se conoce también con el nombre de limo, ¿sí? Entonces, este moco es como decir un indicativo de que su útero ya está en preparación para aceptar una monta o una inseminación. Entonces, este animalito como ya está listo para que su óvulo sea fertilizado, y ya este animalito se queda quietita y las otras le montan y la vaca se queda quietita cuando ya está en el propio celo. Entonces, antes de que inicie el celo, recuerden, empieza montando, pero cuando ya está lista, se deja quietita y se queda quietita. En la fase 3 ya es el metaestro, o sea, más o menos después de las 18 horas que duraba el celo en la costa, en la sierra hasta 30 horas después que pasan todos los síntomas, ¿sí? Entonces ya disminuye la actividad, las hormonas, la vaquita ya vuelve a su normalidad, solo desea estar tranquila, ¿sí? No, no me molesten, quiero solo comer, eso es lo que dice. Y al macho a un lado, ¿sí? Entonces no quiere saber nada de inseminación ni de machos. La fase 4 es el diestro, entonces yo les hablaba que si hay fertilización del óvulo, ¿no es cierto?, por medio de un espermatozoide, en donde
en donde ovuló, o sea, donde se reventó el folículo dominante, se formaba un cuerpo lúteo, ¿no es cierto? Entonces se forma el cuerpo lúteo, ¿sí? El cual va a permanecer durante toda la gestación, en este caso 9 meses, si es que se llegara a fertilizar ese óvulo, ¿no es cierto? Entonces el óvulo bajaba por el istmo para encontrarse con los espermatozoides y luego se ubica en el infundíbulo para permanecer en alguno de los cuernos durante los 9 meses. ¿Por qué es importante detectar los celos? Sí, porque necesitamos que las vacas se preñen. Esto es importante para disminuir los intervalos entre partos que decíamos que a veces son muy alargados acá en nuestra zona. La idea es tener una cría cada año, ¿sí? Entonces, la detección de los celos siempre va a motivar a los productores a que se pueda aprovechar la genética, ¿sí? La genética sobre todo por inseminación artificial o de toros que provengan de buenas, de buenas casas o de buenas haciendas, ¿no? ¿Qué signos se buscan? Eh, es que las vacas se dejen montar, ¿no es cierto? Para esto, nosotros decíamos que el periodo de espera voluntario es de entre 45 días y posterior a eso en adelante ya se podrían preñar los animales, con celos que duran cada 21 días, se están repitiendo, digamos. El signo más confiable es permitir la monta, ¿sí? Pero antes de eso empiezan montándose. Esto puede durar varios segundos, ¿sí? O a veces indican que el promedio dura entre 1.5 veces por hora y cada celo se puede estar viendo aproximadamente entre 6 a 8 horas, de acuerdo a datos que están reportados, ¿sí? Pero como les decía, en el trópico no nos confiemos, la estadística a veces es 12 horas, así que vaca que se ve montando es preferible darle servicio o juntarle con el toro, ¿sí? Porque si ovula entre las 6 primeras horas o 12 primeras horas y estamos inseminando muy tarde, es posible que no aprovechemos ese celo. Eso, tomar en cuenta los celos, adiestrar al capataz o a la persona que esté en la finca para que sepa interpretar estos síntomas, es importante, ¿sí? Para que indique al técnico, indique a la persona que hace las inseminaciones que tal vaca, ¿sí? Con tal número, tal identificación, necesite el servicio. Entonces es importante adiestrar o capacitar al personal. ¿Cuándo se deben inseminar los animales? Como decíamos, entre las primeras horas, ¿sí? De 4 a 12 horas, de 4 a 14 horas, dicen en este caso. En la sierra se aplica la regla que dicen AM/PM, ¿sí? Quiere decir que si yo veo celos a las 6 de la mañana, por ejemplo, en AM, yo hago el servicio o la inseminación en la tarde, 6 de la tarde, 6 p.m., ¿sí? Y asimismo, si veo en la tarde, digamos, 5 p.m., veo el celo, insemino 5 a.m. en la mañana. Pero esto funciona en la sierra. En este caso, nosotros en la costa no aplicamos esto porque se nos pasan los celos. Y ni bien vemos montando las vacas, ya posiblemente llevamos a los corrales a inseminar. Las razas cebuinas, como indica, los celos son más cortos, entonces un Brahman, un Gir, Bucerá, Nelore, esas razas, los celos son más cortos. Esta es una esquemática de la hora adecuada, ¿sí? Que está entre 6 a 15 horas, ponen el rango desde que inicia el celo, ¿sí? Pues la vaquita empieza de esta manera, como decíamos, ya después se deja montar, ¿sí? Acepta la monta, ese es el indicativo más eficaz, que es la aceptación para la monta o inseminación, ¿sí? Ya después de esas horas, ya las vaquitas están tranquilas, ya no aceptan las montas.
Eh, las compañeras del rebaño también juegan un papel importante, ¿sí? Entonces, de acuerdo a esta fuente, vemos que si hay una vaca en celo, las montas que se pueden repetir son alrededor de 12 en el día. Mientras que si hay dos vacas que están en celo, podemos ver que hay unas 36 montas entre los dos animales en el día. Pero si hay tres, hay 53 montas. Entonces, mientras más animales estén ciclando o en actividad ovárica con buenos folículos o con buenas estructuras que estén presentando celos cada 21 días, entonces vamos a tener unos buenos porcentajes de celos luego de 45 días si las vacas vienen bien nutridas. Entonces, las hormonas ahora son importantes también en los trabajos que se hace para lo que es vacas que no presentan celos o vacas problemáticas o cuando se quiere hacer grupos, entonces ya es una ayuda muy importante, muy eficiente. Lo que hablábamos en la clase anterior, ¿sí? De lo que es el intervalo entre partos, de cómo se debe manejar al animal cuando nace, da leche por 3/3, ¿sí? Eh, el animalito pare aquí, llega al pico máximo que coincidía con el periodo de espera voluntario o involución uterina, que está entre 45 a 60 días, ¿sí? Entonces coincidía con el pico máximo de producción de leche. Y si nosotros logramos preñar a nuestro animalito o a nuestra vaquita en estos 3 primeros meses, nosotros vamos a tener leche más o menos hasta el mes 10, justo cuando nuestra cría que ya está en gestación tenga más o menos 7 meses de gestación. Es entonces cuando se hace el secado para que la vaquita entre al periodo de transición, al periodo de descanso. Acuérdense en que en el periodo seco se secaba las vacas por 3 razones. Una era porque gane reservas o mejore la condición corporal la vaca. Otra era para que adapte su ubre, ¿no es cierto?, para la lactancia. Y la otra era para que el ternero o la ternerita crezcan eficientemente sin problemas. O sea, la ganancia de su peso sea favorable en esos 2 meses. Luego se repite el ciclo, ¿sí? Pare y nuevamente todo esto se vuelve a hacer. Entonces, acuérdense de todo eso, ¿no? Es importante porque todo eso es economía para los productores. Las ayudas para detectar celos, hablábamos de las pinturas. Esto es una foto de lo que les explicaba de una desviación del pene. De una cirugía, se le saca el pene de este lado de lo que es la parte normal y se lo desvía para acá, hacia un lado, ¿sí? Para que quede de esta forma, como en la foto de abajo a la izquierda. Entonces el toro monta, pero no puede penetrar a la vaca. Entonces este toro solo nos sirve para ser un celador, un detector de celos. Entonces a esta vaca llevamos a la manga y la damos servicio por inseminación artificial con buen semen de toros importados. Entonces, eso es lo que se hace en la cirugía de desviación del pene. Tenemos los crayones, las pinturas y los parches y sistemas de software por los podómetros o los collares. Las estrategias que el productor quiera aplicar ya depende del tipo de asesoramiento, pero importante entre los 45 a 50 días como regla empezar ya a dar trabajo reproductivo en sus vaquitas para mejorar las tasas de preñez. Sí, conclusiones. Es importante saber que el costo de que una vaca se encuentre abierta o vacía, o sea, sin una preñez, más o menos es entre $2 por cada celo que perdemos. Entonces, más o menos $42 es lo que pierde por animal. Si tenemos 100 animales, estamos perdiendo 420, perdón, $4,200, ¿sí? Entonces es mucho dinero y dependiendo del número de animales que se maneje, pues va a ser mucho más representativo.
Es importante, como les decía, adiestrar al personal y empezar ya a trabajar en esto. ¿Alguna pregunta sobre esta parte? ¿No? ¿Están atendiendo? ¿Cuántos estamos presentes hoy? Somos 10. ¿Quién ha faltado hoy? Gus, Belgari. Los hermanos han faltado, ¿verdad? Sí, Ya. los hermanos Basurto. Listo. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Está todo claro? Con todo, vuelvan a revisar la información, los videos, ¿sí? Ustedes tienen ahí súper explicado esto. Vamos continuando, ¿sí? ¿Puedo hacerle una pregunta de curiosidad, ingeniero? Claro, dime. Dime. En este caso, lo que es en el sistema así de productivo, o sea, de leche o sea, estabulación o intensivo, ¿un toro para cuántas en sí vacas se abastece? Buena Un pregunta. promedio. Un toro cubre alrededor de 40 a 50 vacas, ¿sí? Entonces, eso es lo que va a abastecer, a cubrir, digamos, en el año, ¿no? No en el año, sino en un ciclo más o menos entre 2 meses que se pone a trabajar a los toros. ¿Sí? 2 a 3 meses, dependiendo de los ganaderos. Ya. Otra consultita también, ingeniero. Eso es sobre en este caso es una creencia, no sé si usted habrá escuchado o no. Las personas antiguas, ya, dicen que la vaca, reconocen, mejor dicho, a la vaca cuando está preñada, cuando tiene el rabo a un costado de lo que es del ano o en este caso, la vulva, como se le llama, creo. ¿Reconocen que está preñada, dices? O en este caso, Cubierta. castizada, o en pocas palabras. Sí, generalmente las vaquitas Si me pueden escuché bien, presentar, no escúchame, generalmente las vaquitas pueden tener el rabito virado hacia un lado o lo tienen como levantado un poco. Cuando hay monta reciente de un toro, a veces quedan con el rabito medio levantado. Sí, eso sí, sí se ve en el campo. Entonces, es normal a veces que la gente que ya está familiarizada con estas experiencias digan esas cosas. Eso sí ocurre en el campo. ¿Sí? Ya, esa era mi curiosidad. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Bueno, entonces vamos con lo que es ya la última parte de lo que es el bovino, lo que es el sistema productivo, ¿sí? Lo que es la ubre en sí. Con eso ya finalizaríamos lo que es los sistemas del bovino. Entonces tenemos el aparato productivo, que es su ubre conformada con 4 pezones, ¿no es cierto? Entonces viendo por la parte posterior, sí, es la manera técnica de describirnos como que nosotros nos paramos en la parte posterior del animal y vemos sus cuartos traseros, ¿sí? En estas vaquitas vemos que tiene un buen eh, ligamento suspensorio, ¿sí? Que separa fuertemente a los cuartos posteriores, ¿sí? Tenemos la condición de las vaquitas que está en alrededor de 3 puntos, ¿sí? Es un buen animal. Y esto es más o menos lo que vemos. Cómo se compone la ubre, ¿sí? En los cuartos tiene estos ligamentos. Lo que les hablaba visto de la parte posterior es el ligamento suspensorio. Mientras más marcada tengan esta línea, es más fuerte este ligamento suspensorio y por ende la ubre va a estar mejor implantada, mejor insertada, ¿sí? Cuando no se tiene
un ligamento bien marcado en la parte posterior, a veces son ubres redondas totalmente, es posible que en el tercer, cuarto parto esas ubres caigan porque los ligamentos son muy débiles, ¿sí? Estos ligamentos no son fuertes. Entonces ese es el ligamento. En lo que es la cisterna del pezón, sí, perdón, antes de pasar, hablamos en lo que es la ubre, tenemos 4 cisternas, ¿sí? O 4 cuartos que se llama en este caso. Cada una con su respectivo pezón. Entonces tenemos las cisternas de la ubre y también tenemos la cisterna del pezón, que se llama en este caso. Entonces esta es la cisterna del pezón y acá arriba es la cisterna de cada cuarto, ¿no es cierto? Al fondo, al final, tenemos el esfínter de cada pezón, ¿sí? Y esto es lo que permite que se cierre para que no haya el paso de bacterias luego de los ordeños, ¿sí? Entonces, a veces se hace un sellado con yodo para que el yodo se quede en esta partecita y no permita que las bacterias suban y causen infecciones, ¿sí? Alterando las características de la leche. Entonces, esto es lo que tenemos en la parte anatómica de la glándula mamaria, ¿sí? Entonces, aquí otra foto parecida. Tenemos estos pliegues, ¿sí? Y cómo funciona la ubre en general, ¿sí? Entonces, los conductos por medio de estos alvéolos son los que se encuentran haciendo el intercambio de sangre con agua para hacerla convertir en leche, ¿sí? Por medio de la alimentación animal. Entonces, es un sistema muy completo que hace que por medio de la circulación, o sea, de la sangre, se puedan filtrar ciertos elementos para ser convertidos en leche. Y eso originario de un alimento verde, ¿no es cierto? Con este caso, pasto, ¿sí? Para producir un alimento de primera calidad que es leche. Cuando ya hay contracción, digamos, para lo que es el ordeño, para estimulación ya de un ordeño, ¿sí? Por medio de la sangre se activa la oxitocina para activar o estimular las células epiteliales y mioepiteliales. Entonces estas activan y causan unas contracciones, ¿sí? Como vemos las flechitas, y van a hacer que la vaca comience a templar su ubre, ¿sí? A templar su pezón, sobre todo, para que el ternero lacte o a su vez el ordeñador o la máquina de ordeño empiecen a vaciar las cisternas. Entonces, eso es lo que ocurre con la síntesis de la leche. La galactopoiesis es importante porque desde ahí es de donde nacen las células para el proceso de producción de prolactina, somatotropina, que actúan en la regulación, en este caso de la expulsión de la leche. Interviene también la oxitocina, ¿sí? Pero también tenemos ciertos estímulos como es las caricias, en este caso, o lo que hace el ordeñador de lavar la ubre, o el ternero a veces le golpea un poco con la cabeza. Todo eso son estímulos para que la vaca inyecte, digamos, en su sistema sanguíneo más oxitocina y los pezones empiecen a estimularse para producir leche. El olfato igual de su cría, ver a su cría también estimula la producción de leche. Entonces, eso es importante. Si hay estrés, paraliza la producción de oxitocina, ¿sí? Hay segregación de catecolaminas, que en este caso la adrenalina, la más importante, y el cortisol, que producen estrés en los animales y hacen que se bloquee la síntesis de leche. Entonces, es importante no estresar a los animales en el momento del ordeño. Las respuestas inmunes en la ubre, en este caso tenemos la piel, que es importante porque si no tenemos una buena desinfección,
tenemos un efecto de arrastre hacia el pezón de ciertas partículas, de ciertos microorganismos que van a producir alteraciones y sobre todo infecciones, produciendo la conocida mastitis. Entonces, siempre la ubre, si la mantenemos limpia y hacemos un buen ordeño, vamos a tenerla sana, ¿sí? De lo contrario, va a empezar a producir ciertas alteraciones y ahí tenemos ya la presencia de los neutrófilos, las células blancas, en este caso los macrófagos, que van a interactuar en los problemas de mastitis para tratar las infecciones. Sí, en esta parte no vamos a hablar mucho de las células somáticas. Sí, estos son los residuos que a veces caen con la leche conforme se hacen los ordeños. Son células que se van descamando. Entonces, esto a veces se hace una medida en lecherías grandes, ¿sí? Entonces, hay un porcentaje permitido que les aceptan en las leches que estas células. Mientras menos porcentaje tienen, pues es más pagada su leche por esa calidad. Y en los catálogos también de semen existen ya ciertos parámetros que indican el nivel de células somáticas. Entonces ahí también podemos fijarnos el conteo de células somáticas que a veces se expresa con esta sigla, ¿sí? Entonces, a veces es menor cuando el pico de producción inicia, ¿sí? Pero a medida que los partos aumentan o pasan, estas células se descaman más. Entonces, por eso también es importante ir reemplazando los animales cada cierto tiempo, a las futuras terneritas que se va criando. Entonces, una glándula mamaria sana, el porcentaje de células somáticas es de entre 200.000, ¿sí? Por milímetro cúbico en este caso. Y el 80% de los animales en una ganadería sí se debería mantener sobre este porcentaje, ¿sí? La idea es que se mantengan las de primera lactancia o las que van a primer parto entre 50.000 a 100.000, ¿sí? Para que en las sucesivas lactancias que tengan se puedan mantener en este promedio. Si ya están sobre eso, entonces hay que ver la forma de ir qué está pasando o cómo manejar esos animales para controlar este tema. Entonces eso puede contribuir en los cambios en la composición de la leche, ¿sí? Entonces es importante porque esas células ayudan a que la leche dure menos tiempo y peor aún si no se refrigera. Entonces hay ciertos test también. Esto es para hacer el tipo de California Mastitis Test, que también es un indicador indirecto, digamos, de células somáticas. Entonces, podemos ver que con estos colorantes, ¿sí? Que es un test para comprobar si existe o no existe mastitis o daño en la leche en los pezones. Entonces, esto vamos a ver algún videito para que ustedes puedan entender mejor. Y de lo contrario, igualmente en la presentación, ustedes tienen estos videos en YouTube para revisarlos ya, para que vean mejor. Hasta aquí esta parte. De aquí en adelante, esto los dejo de tarea, ¿sí? Esto está en el aula virtual como clase 5 y ahí ustedes tienen lo que es máquinas de ordeño. Ah, no, a ver, déjenme ver. Hasta aquí. No, esta parte sí les iba a dar. Más adelantito, ¿ya? Máquinas de ordeño, como vemos desde los ancestros, pero ahora ya la tecnología, vemos ese tipo a la derecha, ¿no es cierto? Ese tipo de equipo ya a otro nivel. Los principios básicos, sí, es un sistema de vacío que por medio de tuberías va a un tanque o a una reserva para acumular la leche. Por un tiempo determinado, a cada cierta frecuencia, por medio de pulsaciones, la leche pasa por los sistemas de ordeño, ¿sí? Entonces ahí vemos una foto esquemática con un tanque
¿sí? Con la bomba respectiva y las tuberías por donde llega la leche. Esta es una pezonera, ¿sí? Pues tenemos los respectivos casquillos. Entonces son los cauchos de las pezoneras. Estos cauchos generalmente se recomienda cambiar cada 10.000 ordeños, ¿sí? Entonces, dependiendo de las ganaderías, entre 10.000 a 20.000 ordeños, se recomienda cambiar. Los tanques de leche siempre deben mantener la temperatura entre 4 grados centígrados, ¿sí? Porque esa es la temperatura ideal de refrigeración. Entonces, si es que la temperatura no se mantiene en ese nivel, las bacterias van a comenzar a multiplicarse en la leche. Entonces, esa es la idea de no incrementarse más de 10 grados, porque si estamos sobre 10 grados, es rápida la multiplicación bacteriana y la leche se va a degenerar o se va a dañar. Entonces, menos de eso también ya hay congelación y hasta aquí. Sí, entonces desde ahí en adelante sistemas de ordeño ya les dejo para ustedes, sí, porque ahí está todo lo que es maquinarias y eso no vamos a ver, sí, pero si ustedes quieren revisarlo con más detalle, con más determinación, pueden ir viendo, sí, porque ahí están los diferentes tipos, las diferentes instalaciones, sí, revisar. Ahí está, sistemas de ordeño, los lavados, cómo se debe hacer los lavados de los ordeños, es importante cómo manejan los desinfectantes, ¿sí? Hay un desinfectante alcalino y desinfectantes ácidos. Ahí también está una parte de lo que es leche, ¿sí? Todo lo que corresponde a la leche, las propiedades físicas y químicas de la leche y todo lo que es la microbiología de la leche. Entonces es importante que todo eso conozcan porque ustedes son futuros productores que van a producir alimentos. Entonces es importante que conozcan todos esos fundamentos sobre la producción de leche, ¿sí? Igualmente para que asesoren a sus respectivos eh, amigos o ganaderías o clientes en algún futuro, ¿no? Ahí también encuentran lo que es las buenas prácticas pecuarias de la leche, todo lo que se está exigiendo ya ahora como Ministerio de Agricultura, como agrocalidad, para ya trabajar en modelos orgánicos, produciendo alimentos súper saludables en enfoque sin impacto ambiental sobre todo, ¿no? Entonces, ver eso, cómo se debe trabajar con las buenas prácticas pecuarias, es importante que conozcan todo eso. Y los derivados de la leche. Eso también van a encontrar ahí, van a encontrar ciertas fórmulas, cómo hacer queso fresco, cómo hacer queso mozzarella, cómo hacer queso Tilsit, cómo hacer queso con orégano, cómo hacer yogur, cómo hacer kefir, tantas cosas que se puede hacer con los lácteos, ¿verdad? Entonces, revisar, sí, para que ustedes estén al tanto de esta información. Eso yo no les voy a dar porque es pasarme el tiempo ahí en eso que no es muy importante y necesito que los parámetros sí comprendan bien. ¿Entendido? ¿Alguna pregunta? ¿No? Listo, continuamos entonces. Veo que me están entendiendo todo. Listo. Entonces vamos ahora con... Les mandé de tarea, ¿no es cierto?, a consultar sobre las inmunoglobulinas. ¿Pueden mirar? ¿Miran esto? Listo. Si no pueden Sí, mirar, sí se ve. ya listo, me avisan, me Sí está visual. cualquier cosa, ¿ya? Sí, sí. Chévere. La inmunología se basa en lo que es el uso de las vacunas y enfermedades endémicas del trópico, esta presentación que vamos a dar, ¿ya? Entonces, la inmunología es una parte de la medicina que estudia los mecanismos fisiológicos de respuesta del organismo. O sea, ante la presencia de microorganismos, ante la presencia de toxinas o antígenos que se les conoce a estos microorganismos, ¿sí? Antígeno quiere decir una toxina, un microorganismo, una bacteria, un virus, ¿sí? Entonces, una palabra.
tiene su origen en el estudio de cómo el cuerpo hace frente a las enfermedades, ¿sí? Entonces, las enfermedades generalmente son ocasionadas por microorganismos, ¿no es cierto? Como bacterias, virus, protozoarios, hongos, parásitos incluso, ¿no es cierto? Entonces, el cuerpo, tanto el humano como el animal, contribuyen, ¿sí? Con ciertas barreras que se conocen como barreras físicas principales, y una de ellas es la piel principalmente. Entonces, la piel produce sudor y ese sudor hace que ciertas toxinas se estén eliminando. ¿Sí? Por medio de esa glándula sudorípara, ciertas toxinas se están eliminando por medio del sudor. ¿Sí? En los pulmones, igualmente nosotros tenemos moco, ¿sí? Y a veces ese moco está corriendo durante todo el día, igualmente en los animales, ¿sí? Y eso contribuye a que ciertos microorganismos no se almacenen en este interior. Igualmente, las vellosidades que hay en las vías respiratorias contribuyen como barreras principales. El pelo, el pelaje, ¿sí? Producen ácidos grasos como la lanolina. Esos ácidos grasos hacen una barrera ante ciertos alergenos. En la boca tenemos, por ejemplo, la saliva, ¿sí? Tenemos todo eso que igual hace que en el intestino, por ejemplo, la flora intestinal y los ácidos gástricos hacen que bacterias y virus no resistan y mueran en este caso, ¿sí? Entonces estas son las barreras. Las lágrimas también, como está en la fotito, contribuyen con una barrera principal. Así que llorar también es sano muchas veces. La inmunidad innata, en este caso, se refiere a la inmunidad principal con la que nace, en este caso, los terneritos o los cachorritos con las personas igualmente. ¿Sí? Entonces, por medio del cordón umbilical, antes del parto y por el calostro al nacer, se ingiere, se produce la inmunidad adquirida, ¿sí? Entonces, perdón, se produce la inmunidad innata. Entonces, con el cordón umbilical, la madre está pasando todos esos anticuerpos o todas esas defensas a la cría. Y cuando ya nace, yo les decía que en las primeras 24 horas es crítico. Entonces, los animalitos, ¿no es cierto?, deben ingerir, o las crías deben ingerir inmediatamente el calostro al nacer para ganar esa inmunidad innata, o sea, esas defensas. Luego ya con la exposición al medio, con la exposición al lodo, en los corrales, ¿no es cierto? Con las heces, con todas las bacterias que se encuentran en el medio, ya se adquiere una inmunidad. Y esa es la que se conoce como la inmunidad adquirida, ¿sí? Y también con ciertas vacunas. Entonces, con ciertas vacunas también se crea inmunidad adquirida. Entonces, nosotros vamos a ganar con las vacunas células y vamos a crear anticuerpos. ¿Sí? Entonces, los anticuerpos vienen a ser las defensas. Y los antígenos vienen a ser los agentes infecciosos de enfermedades. Acuérdense, los anticuerpos son todas las defensas, mientras que los antígenos van a ser todos los agentes infecciosos. Entonces, por ejemplo, tenemos una respuesta de una alergia. Cuando tenemos una tos, una gripe, digamos, el achí, estamos, ¿no es cierto? Ahí se activan estas células que se llaman los basófilos y los mastocitos. Entonces, esas se encuentran en la sangre y las mucosas. Cuando tenemos una inflamación, se activan los fagocitos, ¿sí? Y esos fagocitos se comen las bacterias. Cuando tenemos una respuesta antiviral, tenemos estas células que se llaman las natural killers y estas van a hacer frente a los virus. Entonces, esto, al igual que los animalitos, también las personas, acuérdense. Tenemos a los antígenos, ¿sí? Acuérdense que los antígenos son todo el grupo de microorganismos patógenos o infecciosos. Y aquí tenemos a las bacterias, a los hongos, a los protozoarios, a virus e inclusive a algunos parásitos.
pero también hay que acordarse que existen algunos microbios y bacterias que también son benéficas, ¿no? No son patógenos en este caso. Entonces, para comprender esto, hay una reacción que da en el cuerpo, ¿sí? Para combatir las enfermedades o para combatir a los agentes infecciosos, ¿sí? Entonces tenemos los antígenos, por ejemplo aquí tenemos los virus en este caso hablemos ahorita, valga la oportunidad, hablemos del coronavirus, ¿sí? Que todavía no existe la vacuna. Entonces, la gente o los científicos en este momento se encuentran investigando estos anticuerpos, sobre todo de las personas que ya se curaron, ¿sí? Las personas que se curaron van a tener anticuerpos de defensa o anticuerpos de memoria ya en su organismo. ¿Por qué? Porque ya se expusieron a estos virus. Entonces, siguiendo el esquema, vemos los antígenos en color verde, mientras que los anticuerpos están como yes, en color rojo. Una vez que están expuestos en el organismo, ¿sí? Se forma un complejo entre antígeno y anticuerpo, ¿sí? Entonces, el anticuerpo atrapa esos antígenos, ¿sí? Para tratar de llevarle por algún medio o por alguna vía de excreción más rápida hacia la parte de afuera nuevamente para eliminarse. Acuérdense, puede ser por el sudor, puede ser por la orina, puede ser por la saliva. Entonces, por cualquier lugar trata de llevarle hacia afuera. Y por medio de los anticuerpos, ¿sí? Como les dije, se crean las vacunas. ¿Y qué son las vacunas? Son productos biológicos, o a las vacunas también se les conoce como biológicos, ¿sí? Porque provienen de ciertos microorganismos o de ciertos virus que vienen a ser agentes con vida igualmente. Entonces también se les conoce como biológicos, ¿sí? Y generalmente son las mismas toxinas, son los mismos virus, son las mismas bacterias, solamente que están atenuadas o modificadas un poco en su estructura para que no provoquen una reacción extremadamente fuerte. Y, por ejemplo, en el coronavirus están buscando un anticuerpo, ¿sí? Que al ser inoculado en el hombre no provoque una reacción extremadamente fuerte y lo mate, sino que solamente active a ciertas células para que cuando el hombre se exponga en el ambiente sin mascarilla al virus normal que se encuentra en el ambiente, el cuerpo pueda soportar, ¿sí? Porque ya tiene estos anticuerpos de defensa, estos anticuerpos de memoria. Entonces, para eso, las vacunas es importantísimo conservar la cadena de frío, ¿sí? ¿Por qué? Porque como son organismos vivos, como son virus vivos, ¿sí? Pero solamente están modificados, todavía siguen vivos y tienen que permanecer entre 4 a 8 grados centígrados para no perder ese efecto de desarrollar una respuesta, ¿sí? En el organismo. Entonces, también es importante cuando se vacune utilizar una aguja por cada animal. Seguir las indicaciones y dosis y vías de administración de los laboratorios que están fabricando estas vacunas, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos la vacuna de la fiebre aftosa que ponen 2 centímetros, el mal bobo que ponen 5 centímetros, la estomatitis 5 centímetros, la brucelosis 5 centímetros. El mal bobo yo les decía que se conoce como neumoenteritis, ¿no es cierto? Y se pone en los primeros 8 días de nacidos, ¿sí? Conjuntamente con 2 cosas más. ¿Qué 2 cosas más se hacía en el ternero recién nacido? A ver, ayúdame, Eric, Lisette, alguno de los que están sin cámara, ¿están ahí o no? Desinfección del ombligo. Listo, desinfección dicen por ahí. Otro más. ¿Qué más se hacía con el ternero recién nacido? Se le daba calostro. Calostro. Con yodo. Exacto, ya. Muy bien. Acordarse eso para el examen. Se le vacuna para el mal bobo también. Ya, aquí por ejemplo dice vacuna del mal bobo, 5 centímetros, ¿no es cierto? Y tenemos aquí en la foto de la derecha. Doctor, una pregunta.
pregunta. ¿Sí? ¿Por qué también saben decir que también le ponen antitetánica al chivo? Antitetánica. Sí. O es la del malbobo. Le puedes poner una antitetánica siempre y cuando tengas una herida, algún corte, alguna exposición, alguna lata, algún residuo de óxido. Entonces ahí puedes poner una vacuna antitetánica. Pero de lo contrario, no. Lo que sí les recomiendo es la vacuna del malbobo que produce la neumoenteritis, acuérdense, ¿sí? Es el nombre técnico, que produce una neumonía y una enteritis, ¿sí? Bueno, vamos continuando. Entonces, ¿cómo actúan las vacunas? Por ejemplo, aquí tenemos el virus de una gripe, ¿sí? A este virus, ¿sí? Sacamos una parte de la estructura y lo vamos a hacer una nanocápsula, que está en este caso acá, ¿sí? Para hacer una réplica de la vacuna, del virus, ¿sí? Pero en este caso ya como vacuna, ¿sí? Entonces, al ser reconocidos en el organismo estos extractos del virus inicial, ¿no es cierto? Porque no es el virus por completo, o puede ser el virus completo, pero alterada o modificada su estructura. Entonces, esto se inocula al cuerpo, ¿sí? Y los linfocitos son los primeritos que van a actuar. Entonces, a esos antígenos, ¿sí? Los linfocitos B van a tratar de guiarlos para que se encuentren con los respectivos anticuerpos, ¿no es cierto? Y estos anticuerpos los van a guiar para tratarlos de destruir por las vías que les dije, las vías de excreción, como las lágrimas, el sudor, ¿sí? La orina, las heces, por todas las vías de excreción. Pero hay que recordar que una parte de estos antígenos con estos anticuerpos van a quedarse en el organismo como células de memoria ya, ¿sí? Como anticuerpos de memoria, acordarse. Entonces, hay una primera reacción, ¿sí? Y yo lo que les mandé a consultar eran las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas que intervienen en esta primera reacción, la inmunoglobulina G y la inmunoglobulina M, ¿sí? Y se aconseja dar un segundo estímulo, ¿sí? Alrededor de 21 días para que la respuesta sea más alta, ¿sí? Y en este caso los anticuerpos o las defensas, las células de defensa van a estar más altas para proteger de mejor forma al organismo. Entonces hay una respuesta secundaria y se aconseja entre los 21 días dar ese refuerzo. Pero en animales o en el humano muchas veces se hacen los refuerzos o bien al año o bien cada 6 meses, en muchos casos, ¿sí? O en muchos casos una vacuna por toda la vida. De manera que los anticuerpos se mantienen altos como células de memoria o como células de defensa para actuar sobre ciertas enfermedades cuando estén presentes. Entonces aquí ya entrando al tema del malbobo, lo que les decía, ¿sí? Pues vamos a ver cuáles son las enfermedades más ocurrentes en el noroccidente o en la zona tropical, en la costa principalmente. Pues tenemos la neumoenteritis, la fiebre aftosa, el carbunco, ¿sí? O edema maligno, pasterelosis, triple bovina, esta vacuna se le conoce como la triple bovina, ¿no? Tenemos la estomatitis vesicular, esas son enfermedades que se han presentado. Lo que se aconseja es hacer un calendario vacunal, ¿sí? Con toda la ganadería que se esté trabajando durante todo el año, ¿sí? Y podemos, por ejemplo, hacer en base a los meses y en base a las actividades que tengamos también en finca. Entonces, esto se puede programar. Pero esto es más o menos un ejemplo, un esquema, y en base al invierno, verano, invierno, a la entrada y salida del invierno y verano.
Entonces, el neumoenteritis amalbovo, yo les hablaba que los animalitos mueren con secreciones por la nariz, ¿sí? Como en este caso, ¿sí? Hay mezcla de la leche con moco a veces porque cierta parte de la leche se va hacia los pulmones y provoca la neumonía. Tenemos diarreas constantes, intermitentes, y los animalitos mueren por una deshidratación severa, ¿sí? Entonces, las diarreas y todo eso, síntomas, matan al animal en el primer mes de vida. Entonces, es importante vacunar porque la vacuna no cuesta mucho y es más fácil vacunar que perder animales de buena calidad. La fiebre aftosa es otra vacuna, sí, que estas se encargan los técnicos de agrocalidad de poner 2 veces al año a todas las ganaderías. Es una enfermedad que produce llagas en la boca, en la ubre y en las patas. El carbunco sintomático y la pasterelosis y edema maligno son las 3 enfermedades en sí producen los síntomas muy parecidos. Y esta enfermedad sí hay que tenerle bastante recelo porque es una enfermedad que produce muerte súbita en los animales, ¿sí? La característica es que estos animales mueren al instante de un día al otro, ¿sí? O en cuestión de horas, y por sus orificios naturales podemos observar sangre, ¿sí? Por la nariz, por los ojos, por las orejas, ¿sí? Por el ano, incluso a veces por el pene. Se puede ver sangre en la vulva muchas veces. Los animales se hinchan. Entonces, son de alto riesgo incluso para las personas, porque si alguna persona puede llegar a tocar cualquier secreción de estos animales que están muertos, también puede morir de la misma forma. Entonces, cuando ustedes vean animales de ese tipo de sintomatología que alguien les contó y dijo se murió de la noche a la mañana, entonces puede ser posiblemente carbunco si las personas no están vacunando en esos sitios. Esta es la vacuna, ¿sí? También se le conoce a la enfermedad como muerte súbita o rayo, ¿sí? Y es altamente contagioso y se conoce como zoonósico a las enfermedades que se transmiten de los animales hacia los humanos, como en este caso el carbunco. Entonces, enfermedades zoonósicas o zoonóticas se refieren cuando son enfermedades que pueden transferirse desde los animales hacia el humano. ¿Entendido? Esta enfermedad también puede confundirse muchas veces con las picaduras de serpiente, ¿sí? Porque puede también haber sangrado por la nariz en picaduras de serpiente, pero en este caso hay que revisar bien el animal con mucho cuidado de no tocar, como les dije, las secreciones, porque la serpiente siempre va a dejar los orificios de la herida, ¿no? Y esos lugares a veces se hinchan bastante, se enrojece, se hace oscuro, negro y todo eso. Entonces se puede descartar. Y lo mejor es vacunar. La brucelosis es una enfermedad que tal vez hayan escuchado. Esta brucelosis produce abortos, ¿sí? En los últimos meses de la gestación. Es importante vacunar por eso a las hembras antes de la reproducción, ¿sí? Perdón, en brucelosis se vacuna una sola vez en la vida, en terneras, con esta vacuna que se conoce como cepa 19, de 3 a 8 meses de edad, ¿sí? Y con la vacuna RB51 desde 1 año de vida en adelante, si no se sabe el historial a veces de vacunas. Entonces se vacuna con esto y es importante porque también es zoonósica, ¿sí? Entonces también se puede transmitir al humano por medio de la leche o por medio de los productos lácteos y en el humano va a producir también problemas de fertilidad. Entonces puede ser que haya infertilidad en mujeres, infertilidad en varones, abortos en mujeres embarazadas, ¿sí? Y problemas reproductivos más que todo. También hay riesgo en personas que trabajan con estos animales infectados en los ordeños día a día, entonces es importante mejor vacunar. Esta es una vacuna para enfermedades reproductivas que se la conoce como la Catle Master, que les protege de esta enfermedad, la leptospirosis, neospora, IBR de bebé para influenza,
Si ustedes quieren, pueden consultarle con más determinación cada nombre. ¿Sí? Pero es muy parecida a la brucelosis porque también provoca abortos en los últimos meses de la gestación y por ende grandes pérdidas económicas porque no hay cría, no hay leche, ¿sí? Y los animales se destinan a descarte. La estomatitis vesicular es otra enfermedad que produce llagas, ¿sí? En estas tres zonas, pata, ubre y boca. Entonces el animal no puede comer, no puede caminar y por ende no se deja ordeñar, no puede alimentar sus crías, entonces es una enfermedad de gran impacto económico. Muy parecida a la fiebre aftosa también. En este caso es una enfermedad vesicular, un poquito más extensiva la parte de aquí, pero cómo se transmite por medio de zonas climáticas, de preferencia en la salida del invierno al verano, en las zonas climáticas cálidas, como les digo, con los vectores se intensifica el contagio, ¿sí? Entonces llegan las llagas a la boca, como digo, el animal ya no puede comer y flaquea, está babeando, pero pueden curar estas heridas en el transcurso de unos 8 a 10 días. No puede diferenciarse con fiebre aftosa porque es muy parecido, como les dije. Sin embargo, solo en estomatitis se curan espontáneamente, dándoles un soporte paliativo a los síntomas, mientras que en fiebre aftosa a veces los animales sí sucumben, ¿sí? Entonces, la única forma de determinar qué mismo es por laboratorio. Entonces, actúa económicamente, las secuelas son bastante altas, entonces sí hay que ponerse a pensar en mejor vacunar que mejor exponerse a las enfermedades. Las vacunas ya existen, ¿sí? Bueno, hay que considerar que los virus siempre tienen resistencias, ¿no es cierto?, a los ciertos productos si no tienen las concentraciones adecuadas, e igualmente las temperaturas para inactivarles, ciertas temperaturas son las adecuadas. Esto es el periodo de incubación, pero no les voy a hablar de eso porque esto ya es más de tema de patologías. Diagnósticos diferenciales con estas enfermedades que vemos aquí, ¿sí? Entonces, en todas estas enfermedades ustedes pueden encontrar síntomas parecidos y la única forma de descartarlo es por el laboratorio. Entonces, a estos animales lo que se hace es tomar una muestra de estos tejidos, ¿sí? Y ponerle en una solución con formol y eso se envía al laboratorio para que en el laboratorio nos digan cuál de estas es la enfermedad, ¿sí? O a su vez se manda una muestra de sangre y en el laboratorio igual analizan el suero y nos indican. La prevención es mejor la vacuna, ¿sí? Antes que lamentarse con las enfermedades. Los tratamientos en este caso son solamente sintomáticos porque las vacunas son las de prevención. En este caso los tratamientos no existen porque ya son enfermedades virales y en este caso las enfermedades virales no se curan, sino solamente se tratan los síntomas. Eso nada más. Hasta aquí en la parte de esta clase. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Rapidito. Inge, doctor, Sí, dime. más que una pregunta, no sé si nos ayuda con esas presentaciones, porque yo estaba buscando en la plataforma y yo no las encontré. A ver, estas últimas no les he subido todavía, pero la anterior y todo eso sí estaba, ¿sí? Pero ya les subo estas, ¿ya? Sí, sí. Para que puedan Ya, estudiar. gracias. ¿Sí? Pero con todo puedes Sí, revisar gracias. en el video, ¿ya? Ya, para Sí, terminar esta cortita, que es la última, con esta terminamos ya lo que es bovinos, ¿ya? El ciclo de la garrapata y control, ¿sí? Entonces ustedes muchos han visto en campo, ya están familiarizados con esto, es un problema grande, ¿sí? Que es muy difícil de controlar,
y muchas veces los animales salvajes contribuyen a la dispersión de la enfermedad. El ciclo de la garrapata consiste en que una garrapata adulta se encuentra en el suelo, ¿sí? Depositó bastantes huevecillos, ¿sí? Y estos huevecillos comienzan a eclosionar como garrapatillas. Estas garrapatillas van mudando, ¿sí? Hasta convertirse en garrapatas adultas, las cuales con macho y hembra vuelven a hacer el mismo ciclo, ¿no es cierto? Cuando la garrapata es conocida como fase larvaria todavía o ninfa, esta garrapata simplemente tiene 6 patas, mientras que cuando ya son adultas, las garrapatas adultas tienen 8 patas, o sea, 4 pares. La diferencia del macho con la hembra es que el macho es sumamente pequeñito, ¿sí? Con 8 patas igual, mientras que las hembras son totalmente gordotas, grandotas, ¿no es cierto? Repletas de sangre. Una vez que caen, perdón, el ciclo de vida es de alrededor de 8 a 12 semanas, como les decía, pero una sola garrapata puede poner entre 3.000 a 5.000 huevos. ¿Ya? En el transcurso de 8 a 12 semanas, estos huevecillos se van a convertir en ninfas y nuevamente el ciclo se repite como adultos. Miren esas garrapatas, ¿sí? Repletas de sangre. Imagino, si estas están así gordas, ¿cómo estará el animalito de flaco, no? Entonces, los daños directos que provocan, ¿sí? Aparte de la comezón, también destruyen la piel, hay pérdida de sangre, ¿sí? Hay debilidad de los animales, hay inmunosupresión, pueden llegar a producir parálisis, anemias. Entonces, es una infección sumamente... Miren este animal cómo se encuentra de infestado, es una infestación muy alta que no hay control. Entonces puede producir una fiebre incluso que se conoce como la fiebre de garrapatas. Y cuando el animal ya está en una fiebre, así ponga los productos que ponga, el animal puede morir. ¿Sí? Entonces no van a ser como el productor que está ahí, que ve llena de garrapatas y está esperando que solo la vaquita muera. Y peor con los calores que hacen en el noroccidente. Complementando bueno, lo que es el nuche, han escuchado lo que es el nuche, la mosca del tábano, ¿no es cierto? La dermatobia, o qué más le conocen con otro nombre, el tupe, ¿sí? Entonces, el bijao también le dicen. Todos esos nombres corresponden al ciclo de este parásito, ¿sí? Entonces, la mosca del nuche. Esta mosca inicia asimismo su vida como una larva en el suelo, ¿sí? Ustedes muchas veces han aplastado un furúnculo de estos de las vacas y cae una larva. Estas larvas a veces, cuando están maduras, eclosionan como una mosca adulta, entre 7 a 10 días. ¿Sí? Cada mosca va a poner entre 100 a 400 huevos. Pero ¿cómo trabajan estas moscas? Es capturando a las otras moscas normales, a esas moscas pequeñas que vemos por ahí a veces en la mesa, en la cocina, cuando no limpian bien, los establos, todas esas moscas pequeñitas. Entonces, atrapan esas moscas y depositan huevos en su vientre, en su pecho. ¿Sí? Entre 15 a 30 huevos cada que les atrapan. Estos insectos, como igualmente se ubican sobre el dorso, sobre la pelvis del animal, entonces esos huevecitos inmediatamente al contacto solamente con la temperatura del animal se introducen hacia la piel. ¿Sí? Y al cabo de 5 a 10 semanas se van desarrollando en forma de pupas o forma de larvas. ¿Sí? Entonces, al llegar a la 10ª semana, la pupa madura cae y nuevamente se repite el ciclo. Entonces, en la tierra se entierran como de 4 a 11 semanas y nuevamente se vuelve a repetir el ciclo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo controlamos estos problemas de garrapatas y de nuche? Tenemos un control químico con estos productos, ¿sí? Que se hace baños de aspersión, se hacen las inyecciones y también se hace los purón. Entonces aquí tenemos un baño de aspersión, los productos purón que recomiendan desde la base de la cabeza hasta la cola. ¿Sí? Poner los productos, en este caso tenemos el Ciclotig,
Tenemos muchos comercialmente, pero que funcionan muy bien. La ventaja de este ciclo TIG es que las garrapatas van a consumir la sangre del animal, obviamente, y el producto que se encuentra en la sangre de la vaca o del animal va a hacer que estas garrapatas se esterilicen internamente, o sea, sufran problemas en sus úteros. Entonces la garrapata cae y en el suelo ya no deposita los huevos, sino que solamente se muere y nada más. Y con eso controla mucho la ovoposición, o sea, la puesta de huevitos. Esa es la ventaja del ciclostic. Tenemos cipermetrina, amitraz, ¿sí? O el Nuban mismo, que a veces se aplica cuando hay infestaciones muy altas directamente a los potreros con bombas, ¿sí? Pero el control agroecológico, con lo que nos interesa a nosotros, en este caso como técnicos en agroecología, nosotros muchas veces asesoramos la finca y vemos que las ganaderías están así. Dicen, yo tengo mucho pasto o ya no hay pasto, pero el pasto queda así. Sí, queda estropeado nada más. Entonces, aquí debajo, las garrapatas quedan felices porque tienen una buena cama, una buena protección del sol, de la lluvia, de todo eso. Se ubican las garrapatas en las partes más bajas. Entonces, si estas vacas salen de este potrero y regresan en 40, 50, 60 días, esas garrapatas ya van a estar listitas para subirse sobre ellas. Entonces, la forma agroecológica de controlar es comenzar a hacer un pastoreo controlado. ¿Sí? Y el pastoreo controlado consiste en hacer un buen corte de la pastura, ¿sí? E inclusive hacer cortes de igualación 1 o 2 veces al año, a veces con guadaña, con machete, para comenzar a que la luz intervenga o incida sobre las garrapatas o sobre los huevos. Entonces, si la luz solar ingresa, ¿sí? Cuando el pastoreo es bajo o cuando hacemos un corte de igualación bajo, ¿sí? Se recomiendan estos cortes de hacer 1 o 2 veces al año para que la luz solar ingrese a las partes más bajas de las plantas, porque ahí es donde se encuentran los huevecillos de las garrapatas o las larvas de las moscas. Entonces, si hay luz solar que ingresa a esas partes, esas ya no emergen y las vaquitas se van a mantener limpias y por ende sin químicos y sin productos que también hagan daño al consumidor, porque muchas veces los productos químicos que inyectan van a salir por la leche y eso ¿quién consume? Nosotros mismos. Entonces nosotros mismos nos hacemos daño o hacemos daño a las personas que consumen esa leche. Pues la forma agroecológica es simplemente pastoreo controlado porque mayor exposición solar y por ende mayor control de garrapatas. Entonces, eso es todo por esta clase. Nos vemos el día lunes posiblemente. ¿Sí? ¿Alguna pregunta sobre esto o estamos ahí? La semana que viene posiblemente ya comencemos a armar algo sobre ya los autoinstruccionales, cómo los vamos a hacer, ¿sí? Para que ya vayan investigando, consultando sus temas. Y estudien todos los videos, pueden ir escuchando, más que sea cuando se van a trabajar, descárguense los videos, ya se les va quedando la materia ya, para que estén filitos para el examen o el cuestionario de este módulo de bovinos, mañana 8 en punto de la noche. Sí, me olvidaba de que las tareas a último rato con las justas han subido, ¿no es cierto? Entonces, jalarles las orejas porque como han hecho al apuro, no hay buenas referencias bibliográficas, no han puesto ni siquiera bibliografía algunos, entonces deberes atrasados, no profundizan bonito, entonces jalarles las orejas por esta vez. ¿Oyeron? Hacer los deberes con tiempo, ¿sí? Con tiempo les mandé 1 semana de anticipación y esperan al último día, ahí sí, para que les amplíe el tiempo me estaban diciendo. Prohibido eso, ¿sí? Entonces mejorar los tiempos de tareas, ¿sí? Porque en base a eso también las notas, ¿sí?
ir estudiando y nos vemos la semana próxima. Que tengan un buen fin de semana. Tenemos el cuestionario y me debían una tarea que era de cálculos lecheros que ya les debe subir para que me presenten hasta el día lunes. ¿Listo? Nos vemos. Hasta mañana, ingeniero. Mañana. Buenas noches, doctor. Bien, a todos. Buenas noches con todos. Buenas noches. Si no hay preguntas, hasta mañana. Bueno, hasta la otra semana. Mañana. Hasta mañana.